mi guarani fuera, era un niño de fuera de Jehová, y mando a ese fuera un manón baitera moguais. El tratamiento que se le da a los nativos, a los indígenas, en tiempo pretérito. Vivieron, recorrieron, transitaron, pese a que venían ducanes de Yepurúa. Y esa es una cuestión que es bastante delicada, que nosotros tenemos que saber entender que esa es una mentira, es una falacia. Llevas a ñamoñe, ñambollo, peso ya pitebe, o pitao boñan a cambio que baje oína muy teño gatujabe, una película idea. La idea de que presentarlos a ellos como ya desaparecidos. Y lastimosamente para muchos de esos que quieren que todos ya estén muertos, bueno, ellos continúan vivos. Y hay que hablar en tiempo presente del guaraní y de los dueños de la lengua y de la cultura. Añañangarecoa, Jeracuera, Ape, Jeco. Realmente está antes guaraní, ya posee Menaviro Reí. Tenemos el Curuba y Pa, tenemos Pisejavi, Moyo para Baipá. Apea, Jaicuerando de Samoa, con mi tebe, Jaicuera, Ñangarecoa, Recorre y Catujape, deja piñe, eres siempre abre el que no va a ser y Catujape se llama cuenta. El principio de la enseñanza guaraní es muy reciente, en el año 1944, entonces la Escuela Superior de Humanidades, esa era Peavi, 1948, becó Facultad de Filosofía, Universidad Nacional de Asunción, Pepe, Omuñe Penuque, Guaraní, porque tenía que ir ahí, y Catupirasá, Ñanandu Pajaba, era Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Primera Catutepe, Napitepe, sabe, Antonio Porandúa, más para Yapoa Pepe Asigeti, más vamos a agendar mi púa de Japón 10, Pepe Yapoa esa cojana, más va. Yo Oijatero, Teroyá, ni Esteban, ni Eteyá, ni ellos ayudan para mí, apenas en la Picaray, era Reinaldo Julián de Cruz La Rosa. Él fue el que creó la gramática guaraní, que hasta hoy sufrió muy pocos cambios, inclusive con los ajustes que le hizo la academia últimamente. En el fondo, ese paquete grande de lo que es la gramática, yo les puedo asegurar que así como está, si quieren ustedes un 100%, un 85% sigue siendo obra y gracia de Reinaldo de Cruz La Rosa. Y le menciono a él porque fue el primero, gracias a un amigo de su tiempo, el entonces decano después de la Facultad de Filosofía, él lo lleva y le pide a Cruz La Rosa que enseñe guaraní en la carrera de Letras. Pepe Oñemorandúa, pues estaba asá. Un mío hasaba capitero que hoy por el periré te encararí Oñemorandúa beba al que subí abogado de como ajara a pepe caraí periré o cobete no debo te al que subí betembo ejao sambe quejara director de un colegio, en este caso el Colegio Nacional de la Capital. El nombre de este señor, Víctor Natalicio Vasconcelos. Él fue el que en 1956, la segunda institución, la primera, la Facultad de Filosofía, carrera de Letras, a partir de 1944, y la segunda, el Colegio Nacional de la Capital, donde el doctor Vasconcelos fue director. ¿Y qué hizo Vasconcelos? Interesado, sensibilizado por las enseñanzas de Cruz La Rosa, él va y le habla a su maestro y le dice, así como usted nos enseñó, me gustaría que usted enseñe aquí en el Colegio Nacional, donde yo a partir de este año soy director. Entonces incorpora la enseñanza guaraní a lo que para nosotros era entonces el nivel secundario, ¿verdad? Era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto curso. Lo que ahora sería séptimo, octavo y noveno, tercer ciclo de la escuela básica y luego primero, segundo y tercero de la media. ¿Y por qué les cuento en ese orden de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto? Porque al entrar la enseñanza guaraní, este director fue bastante agresivo, en el sentido de decir, no es que vamos a enseñar un año nomás. El que entra acá va a aprender guaraní del primero al último curso. Y así empezó la enseñanza. Parte de eso me tocó todavía a mí en el colegio. Yo estudié 6 años de guaraní en el Colegio Nacional.
Y viene esa tradición a partir de 1956. ¿Qué pasó en el año 1957, un año después? Otra vez la fama de Cruz La Rosa se iba difundiendo y gente que estaba en el ámbito de la milicia, lo que hoy llamamos academia militar, le llaman a él y le piden que también enseñe guaraní en la que hoy es la academia militar. Y la misma cosa, un tiempito de diferencia, es cuando se incorpora también la enseñanza guaraní en lo que es la academia de policía o el Instituto de Formación de Policías. Y después de eso, nuevamente lo llaman a él, antes de la década del 60, a la que hoy se llama Escuela Municipal de Artes, el IMA, en Asunción. Entonces, la carrera era la institución era la Escuela de Arte Dramático. La gente que estudiaba para ser actor o director de teatro. Entre ellos, uno de esos alumnos que estudió allí, que todavía continúa vivo, es un profesor que acá muchos de ustedes seguramente habrán escuchado hablar de él, y probablemente más algunos lo conoce, que es el profesor Modesto Romero Cueto, que en algún momento hizo teatro en guaraní con el profesor Pedro Moliniers. Oiga, creo que tenía Oyapoa Peño Janga ya es en el teatro. A Pedro Oyapoa Mocoibea o Mojeras de Pepe Yate, compañía de teatro Moliniers Romero Cueto, de exagerado. A espera, Oñe Morandúa, que de Cruz La Rosa, 1959. A Pepe Upei, 1961, Oñe Mojeño y Peteíngo, Ejao, Juan Itepe Oía, a ver, Pepe Gendúa, a ver, Pecoa, hoy penda Petepe, Pisajavi, Huecoa, Ñemú, a Pisao, Oñe Morandúa, Pepe, Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay y del GUAP, 1961. Y del GUAP, oye, pero uno no se convoqué y vete que puede dejar afuera. Pea, oye, mujeñoy, que tu mamá esa, mita pisa, o jacuba guaraní, hoy cuá mi mía pe guaraní, o jai mi mía guaraní, el que guapo ño un gaténico, pisa petenica arru, o apoyo, tereré, a pisa japo ño un gataje, anguino a piteres de Chaguapuija, oye, guaraní. El Instituto de Lingüística Guaraní recién comenzó a formar profesores a partir del año 1971. Eso tienen que marcar, es el año en que se comienza a formar profesores de lengua guaraní en Paraguay. 10 años después de haberse creado el Instituto de Lingüística Guaraní de Paraguay. ¿Y qué es lo que al final condujo a la necesidad de tener profesores de guaraní? Otra acción que de Cruz La Rosa hizo antes de esa fecha. Y para ser exactos, en 1967 se convoca a lo que se llama una Convención Nacional Constituyente. Oñembo Cascú era oye Yapona PTI, Ley Guazú Cascú, una constitución nacional nueva. Y entonces, enterado de eso de Cruz La Rosa, preparan un escrito. El pedido era para que el guaraní sea idioma oficial del Paraguay. Y de Cruz La Rosa, por una parte inteligente y por el otro lado bastante abierto y solidario con todos, fue a visitar a todos los más destacados estudiosos del guaraní a su tiempo. Me refiero a las individualidades, personas así individualmente hablando, y también a las asociaciones, ya que en ese momento habían asociaciones culturales, de poetas, de músicos. Y con la petición hecha por ese grupo de personas y instituciones liderados por el doctor Reinaldo de Cruz La Rosa, se presentó a la convención y lastimosamente el eco no fue completo, no fue del todo favorable, porque la nota pedía que el guaraní sea idioma oficial. Sin embargo, la Convención Constituyente aprobó la inclusión del guaraní en la Constitución, pero como idioma nacional. Artículo 5 de esa Constitución de 1967, que fue promulgada, que entró en vigencia a partir del 25 de agosto
de 1967, razón por la cual mucho tiempo después los profesores de guaraní resolvimos tomar la fecha del 25 de agosto como Día del Idioma Guaraní. ¿Por qué? Porque el 25 de agosto, pero de 1967, se promulgó la Constitución Nacional que por primera vez reconoció al guaraní como idioma oficial. Ya depende de ustedes cuando hacen el 25 de agosto, Día del Idioma Guaraní, van a Picuagina, porque se tomó esa fecha de la promulgación de la Constitución que por primera vez reconoce una Constitución al guaraní, y eso ocurrió el 25 de agosto de 1967 y se tomó la fecha del 25 como Día del Idioma Guaraní. El artículo 5 de esa Constitución decía en este caso, los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español. Y eso tuvo una consecuencia, por un lado, positiva, porque por primera vez el guaraní era reconocido en un texto constitucional, pero tuvo una consecuencia negativa. ¿Por qué? Porque al decirse que el idioma oficial, el idioma de los trámites, oye purubeta, en Namburubisacuera, Nico Ejao, comía, castellano, español. Y eso generó una actitud bastante peligrosa en contra del guaraní, porque hoy está ahí Najani, pero lleguen de Peyepuru, no castellano. Llegó a Porán, a castellano. A guaraní, bueno, pero es un trabajo muy importante, repito, de Cruz La Rosa, y todos los que lo acompañaron a él pidieron que el guaraní sea idioma oficial. La consecuencia, repito, aparece un grupo de gente que ya eran muy próximos a Cruz La Rosa, entre ellos el profesor Almido Aquino, que es el directo continuador de la historia de Cruz La Rosa, y el segundo de a bordo, el hombre que acompañaba toda la gestión, que fue Pedro Moliniers, y con ellos varios otros de ese tiempo que hicieron el primer curso para profesores de guaraní, cuando eso duraba 2 años el curso. Cuando digo dejar, como pueden arriba. Omilla es una morandú y que oye pero en 1972 de Cruz La Rosa recoge tamba a Pitepe Peteimba como amigo su bebé Burguisa para pero vale cada día es todo mentira. Como amiga si reina de aquí sabe antes torner como aquí en dato en un que está de Cruz La Rosa cotalla esa parte que es dado y de Cruz La Rosa sabe que llegué de cara de pasó pero no vale y por ahí que algo guaraní pues que carrera universitaria y dicho y hecho el presidente de la República le consigue la audiencia con el entonces rector de la Universidad Nacional, el doctor Dionisio González Torres, un extraordinario estudioso del guaraní, de la cultura guaraní, del folclore paraguayo, y sin ningún tipo de inconveniente, de Cruz La Rosa tenía ya todo el proyecto. ¿Qué significa el proyecto? El plan de estudios. Cuántos años iba a durar, los programas de cada materia que se iban a enseñar, todo estaba. Y después llega junto a González Torres, se ponen de acuerdo, y González Torres hace un gesto que en ese tiempo era demasiado importante, fue muy importante en ese tiempo. Porque para que una carrera, por ejemplo, sea aprobada, en ese momento la costumbre era que alguien hiciera la propuesta dentro de lo que se llama el Consejo Superior Universitario, que es una especie de parlamento que tiene la universidad, y que hace como en el sistema parlamentario, alguien se hace cargo de la moción se deriva después a 2 o 3 comisiones que tienen que dar un dictamen a favor o en contra, y después de tener ese dictamen vuelve al plenario y el plenario finalmente aprueba o rechaza. Ese tenía que haber sido el proceso normal. Pero ¿qué pasó? González Torres lee el plan de estudio completo, estaba totalmente ajustado a lo que se requería, y inmediatamente en la sesión él pone a consideración sobre tablas. Va a ser dando por comisión, perpetuamos en esa área,
que era y ocurrió lo esperado, que todos dieron, en este caso, el voto afirmativo, y por unanimidad se aprobó en una sola sesión la incorporación, la creación, en este caso, de la carrera de licenciatura en lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción. Carrera que empieza a funcionar en 1973. ¿Y quiénes hicieron esa carrera? Todos los que terminaron el profesorado en el IELGUAP. 71, 72 como 73, primer año de la licenciatura en lengua guaraní, que hasta el año 2000 tenía una duración de 3 años. ¿Y quiénes fueron otra vez los primeros egresados? Y todos, en este caso eran 13 profesores que terminaron el profesorado en el IELGUAP y que después vinieron a hacer la licenciatura en guaraní. Entonces, desde 1973 se incorpora la enseñanza del guaraní como carrera, licenciatura en guaraní. Lastimosamente, de La Rosa, el generador de toda esta revolución, presenta el proyecto, ve aprobado su proyecto, pero de La Rosa muere en diciembre de 1972. O sea, él ya no vio empezar la carrera que él había soñado. Pero también en ese caso, en ese mismo año, él consiguió algo muy importante, siempre a partir de ese vínculo que tenía muy estrecho con el entonces presidente de la República. Consigue crear lo que se llama la Secretaría de Lengua y Cultura Guaraní en el Ministerio de Educación, y con el tiempo pasó a llamarse División de Lengua y Cultura Guaraní. 1972, los primeros profesores que se habían formado entre el 71, 72, 73, 74, en 1975 formaron lo que se llama la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní. Y a la vez también se creó la segunda Academia de Lengua Guaraní, que entonces tuvo el Paraguay. La primera academia es del año 1920, y esa academia fue creada por un grande estudioso, uno de los más grandes, que fue el doctor Moisés Bertoni. Con él estuvo Narciso Recolmán, Manuel Domínguez, Eloy Fariñas Núñez. Ellos fueron los primeros miembros de aquella primera academia, que solamente estuvo integrada por estudiosos que por sí aprendieron y cultivaron la lengua guaraní. Pero esta que les estoy contando, de 1975, es la segunda academia, ya integrada por profesores y por licenciados, en este caso ya formados en la lengua guaraní. Estos datos son importantes porque ya en algunos colegios, a partir de 1972 más o menos, se comienza a enseñar el guaraní. Algunos colegios, y cito entre ellos al que está cerca de Asunción, que es el Colegio Saturio Ríos, en San Lorenzo, en 1963, muy bien. A pesar de 1970-80 bebé, enseñanza bilingüe, pero con una característica que fue peligrosa y que fue rechazada por entonces la Asociación de Profesores de Guaraní. Lo fuimos, le reclamamos medio mundo, al final se dejó de lado, se aplicó por espacio de 6-7 años y se llamaba Plan Bilingüe de Transición, que consistía en que todas las criaturas, como dice el Babe, y Catómite, Encarnación, y Cató Concepción, Oñeñe, Jabe Guaraní, permitamos, Oñeñe, y Morandú Guaraní, luego Cató, Jasa Castellano, ok, lo llevé más Guaraní, porque está castellano añores en tema. Por eso se llama Plan Bilingüe de Transición. Ir de acá a acá, pasar de acá a allá, pero ya no volver. Y entonces, si ustedes me dicen, comparado con lo que tenemos hoy, el modelo que es la base de lo que se aprobó en la reforma educativa, se llama Plan Bilingüe de Mantenimiento. Se tienen que mantener las dos lenguas. En el modelo anterior, que se aplicó corto tiempo, porque hubo una reacción de mucha gente, entonces se dejó de lado. El plan bilingüe era de transición, pese a a veces veme, en el primer guaraní, a sacar castellano, castellano. La idea era anular el guaraní. Pasó el tiempo y otra vez en 1987 se dio otro acontecimiento importante. Históricamente,
entra el guaraní al ciclo básico del nivel medio. La vez cuando llegaba a séptimo, octavo, noveno. Esperamos primero, segundo, tercero. A pepe ñembo el guaraní, ñembo japuico es libre. Pues que me pensa, el pembo vivente por el guaraní, el pepe le metemos japuiare, japuiare asado, vivante de otro, un ñembo japuiare en vivante, pero no me ve más guaraní. Aunque está el guaraní que te pero hoy sabe antes mandó para comer el curí, hoy ni mandó a la veima, oye ya poco esa oye ya poco ahí pues. Pero de todas maneras es un proceso que permitió que en todos los colegios públicos y privados se incorpore la enseñanza guaraní. Y eso creó la necesidad de contar con un mayor número de profesores de guaraní. Nosotros como Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní nos formamos dentro de la carrera de la licenciatura en Lengua Guaraní en la Universidad Nacional y en 1984 comenzamos a trabajar lo que en 1985, este lunes en 8 días, van a ser 34 años que nosotros fundamos el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní dentro del Instituto Superior de Lenguas, en la carrera de licenciatura en Lengua Guaraní. ¿Por qué creamos el Ateneo? Porque sentimos la necesidad de crear un espacio más amplio para más gente. Vamos a una BM, esperamos hoy Saiminte allá va mi licenciado. Se llama a la universidad está tapizando a hoy morando se deja saber antes de yo coso que ahí voy a licenciada que iba antes que te misma topetante na esperan voy jarape añade ya haré ese licenciado. Hay una intención así como de marcar un territorio de un grupo de poder con un grado superior de licenciado y el resto, bueno, que se quede siendo profesor. Discutimos mucho con mucha gente de ese tiempo, al final creamos el Ateneo y el Ateneo lo que hizo fue abrir las puertas para que todo el mundo pueda entrar. Y en ese todo el mundo pueda entrar, hasta hoy ustedes son parte de ese proceso. Hoy paramos por camino y a Beatriz y tu ya pa marinero de Coribeima un bollo Pinamanco Tembiaco. La idea nuestra entonces fue crear estos cursos y con estos cursos incorporar a gente, la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si nosotros aparecimos en el 85, comenzamos a formar profesores en 1988. El primer lugar donde fuimos fue acá a Aguazú. En el 89 fuimos a Arroyo y Esteros, en el 90 estuvimos en Carapeguá, 91 Villarrica, Quindí, Campo 9, Repatriación, y fuimos sumando, hasta que después acá con primero la profesora Perla Liceche y seguido con ella, con la profesora Neri Fátima, acá con María Teresa, Luciano, ¿y quién era el otro? Luciano Duré, María Teresa. También la profesora Reina de Canal, entre lo que me estoy acordando acá con la ayuda de la profesora, empezó la serie acá y se formaron muchos profesores acá. De acá tuvimos la suerte también de que mucha gente de Moyapegui haya venido a formarse acá y después la suerte también de llevarles el curso allá a su casa. Antes acá en Acaay, en la escuela 204, antes en Carapeguá, en el colegio San Alfonso, Mariscal de Tigarrí, en fin, toda esta zona. Nosotros recorrimos mucho tiempo formando docentes. A lo que quiero llegar, como hago en esta venda, que usted como llegué a dejar a verano lo que van a alcanzar ustedes este año al terminar el primer año es el certificado del curso básico. Ese certificado del curso básico lo tienen en este momento más de 100.000 personas en todo Paraguay. Es decir, más de 100.000 personas hicieron ese curso dentro del Ateneo a lo largo y ancho del Paraguay. Y si ustedes me dicen, ¿por qué hicieron un año nomás? ¿Por qué no hicieron el profesorado? Porque cuando en 1994, voy a cerrar la historia allí, después del 87 yo le dije, entra al primero, segundo, tercero, va a Oyejú, 1992, la Constitución Nacional, allí se introducen los dos artículos. 140 que dicen los idiomas oficiales de la República son el castellano y el guaraní. Y en segundo lugar el artículo 77 que establece la obligatoriedad de la enseñanza inicialmente en lengua materna.
Gama ahí se permitan de ver a Guaraní, me llamo yo, no. Allí que le que tú, y cuando castellano. Ya ves, mi andú, no vale. Y bueno, cuando apareció eso, y ese mismo año se hizo un Congreso Nacional de Educación y se aprobó la incorporación del guaraní a la educación escolar básica, y en 1993 se aprobó la enseñanza guaraní en el nivel medio, que finalmente eso generó la necesidad de formar docentes. Lo que ya estaban, ya con Sambiñe, pero una me oí que está, que parece que Sambo, que estamos, que ojalá tenemos. Bueno, con esa circunstancia, mucha gente que vino contra nosotros nos dijo: yo no quiero ser profesor. Obvio, justo cuando me tocaba la guaraní, la causa de Guaraná Guaraní. Vinieron algunos medio enojados, pero y otros que también dijeron: bueno, yo ya soy profesor. Y la otra circunstancia que se dio, de mucha gente que dijo: bueno, yo ya me estoy por jubilar. Pero lo que yo quiero es aprender a leer y a escribir, vocabulario, un poco de literatura, conversación a Europa. Y eso es lo que tienen ustedes en el curso básico: fonología, lectoescritura, conversación, redacción, literatura. Eso es lo que la gente que ese año vino pidió. Y de esa gente, 100.000 hicieron el curso. De los 100.000, hasta el año pasado, 26.000 decidieron continuar y terminar su profesorado. Es decir, 2 años más un año que ya hizo lo básico, 3 años total, Guavico Rivera, profesora de lengua guaraní. Y después de eso, en el año 2005, nosotros conseguimos el reconocimiento del Ateneo como institución de educación superior, reconocida por ley la institución, y a partir de allí, de esos 26.000, hasta ahora 8.000 hicieron la licenciatura en lengua guaraní. Y de los 8.000, aproximadamente 1.200 hicieron hasta hoy la maestría en lengua guaraní. Y de esa maestría hay un grupo inicial de 82 personas que tienen el título de doctor o doctora en lengua guaraní. En síntesis, la carrera termina 1 año básico, 3 años profesorado, 4 años licenciatura, 2 años más maestría, 6, 7 en algunos casos, y va a venir el doctorado 2 años más. En promedio, la persona que estudia completamente la carrera estudia entre 8 y 9 años. Sí, pues y eso es lo que nosotros queremos, por la razón que les decía también, importante de saber ustedes bien la lengua para poder enseñar bien y para enseñarle a la gente también por qué es importante aprender guaraní. Eso por un lado. Y esta última parte, en todo caso, después me abrirá la pregunta que ustedes quieran, pero esta es una secuencia de un material que le pasé acá a la profesora el otro día para que tengan ustedes sobre el guaraní en la educación y particularmente lo que es la educación superior. Es importante mencionar que hoy, por una disposición de la Ley General de Educación, mismo por el artículo constitucional, el artículo 140, y también por causa y efecto de la Ley de Lenguas, hoy todas las universidades están incorporando la enseñanza guaraní. Ustedes mejoramos cojamos a la pritete, como yo llamo a la duda cojamos a la un día de cuadra guaraní. Van a ir ustedes a Derecho, van a ir ustedes a Ciencias de la Educación, van a ir ustedes a Periodismo, a Letras, cualquiera sea la carrera, hoy todas tienen que incorporar guaraní. Bueno, esos son los pasos que hemos seguido para llegar hasta este punto. Además de la enseñanza hoy, el guaraní en universidades muy importantes de la región y también de Europa, Francia, España, Alemania, donde hay gente enseñando guaraní.